No, pues. Fernando Benavides, escritor, productor, creador, Fausto, el podcast de True Crime, que es el más escuchado en América Latina. ¿Hace cuánto tiempo no nos vemos? Muchos años, yo creo que hace 8 años no nos vemos, porque aquí fue mi casa en realidad y trabajé muchísimos años, desde el 2001 quizá, Desde el 2000, de hecho. desde el 2000. Dejaste WFM para venirte a Radioactivo en el 2000. Estuviste del 2000 al 2004 que desapareció Radioactivo. En RMX. Luego regresaste a hacer RMX hasta el final. Y hay unas piezas extraordinarias que hizo de relatos Fernando dentro de RMX. El presidente Zorzal, el país de No pasa nada. Había unas piezas de cada uno de los locutores en donde, además de hacer la producción, las escribía y eran unos relatos extraordinarios. Entonces, esa combinación que tiene Fernando de lograr incorporar la parte sonora con la parte literaria, pues creo que es uno de los grandes atributos, no solo de Fausto como podcast, sino de esta tu primera novela. Sí, es correcto. Escribí Fausto como una novela policíaca y tuve la fortuna de contar con Damián Alcázar, que es un magnífico actor, como narrador, y el podcast se nos salió de las manos cuando pasó de 1, 2, 3, 15 millones, 20 millones, hasta llegar a ahorita más de 30 millones ¡Qué de maravilla, descargas. Fernando! Sí. ¿Qué crees que enganchó a la gente con el podcast? Cuando escuché esa historia, que es una historia tremenda de un crimen real de una familia de 5 personas que son ejecutados en su casa y solamente sobrevive un niño de 3 años, pero no hay robo, no hay violencia en la casa, pues es un true crime muy adictivo. Y pasó en una época en donde no ocurrían estas cosas. Hoy en día estamos rebasadísimos, ¿no?, de violencia. Pero creo que lo que nos gusta del true crime es que está muy cercano a nosotros. Le puede pasar al vecino, le pasa al con el que estás viéndote todos los días y de repente le ocurre. Entonces, yo creo que eso nos hace muy, muy adictivos a este género. Y tenía, justamente en la investigación o buscando más casos, platiqué con muchos judiciales, y un día uno me dijo, oye, fíjate que yo tengo un caso de un homicida que ejecutaba chicas y las dejaba en casas en construcción. ¿Cuántas chicas? 2, no más. 4 más, 6 más. Le digo, no, compadre, tú tenías un asesino serial. Entonces empecé a investigar, vi la prensa que sí le dio cobertura en su momento y salió una historia riquísima que se virtió en el libro, en La vulnerabilidad del azar. ¿Dónde está la venta del libro? En todas las librerías, en todo el país, en formato físico y digital. Bueno, mientras platicas con Gonzalo, tú dale, porque yo siempre les compro libros a los autores que vienen a ¿Qué tal, Fernanda? Hay un consejo de libros que decidimos si entran o no entran los libros, y en este caso pues entró. Entonces, por eso no les pedimos a las editoriales, ¿eh? Esto es bien bonito. Yo lo compro en Amazon. Así he comprado a Silvia Cherem, así he comprado a mucha gente, y hoy a Fernando Benavides. Pues te lo agradezco No, mucho. no, al contrario. A ver, y aquí me surge una duda, porque al final del día no hay nada más desgarrador que los crímenes. O sea, y vivimos en un país lleno de crímenes día con día. ¿Cómo no adentrarte y desgarrarte al momento de escribir algo que no está necesariamente solo en tu imaginación, sino que viene de la realidad? Yo creo que siempre te pega en algún punto. Con el primer Fausto, a mí me pegaba mucho la historia de una de las niñas, que se llama Lorena, y siempre les digo, cuando doy conferencias, siempre termino llorando. O sea, se me rompe el corazón cuando recuerdo estos casos. Aquí también, cuando investigaba y cuando pensaba en los judiciales, porque algo importante de este libro es que no cae en el cliché del detective. Listo, Muchas gracias. Pagados. Llegan mañana. Que no cae en el cliché del detective gringo, de gabardina y sombrero y en el antihéroe. Estos son judiciales muy reales, son muy cercanos a nosotros. Y también creo que es importante ubicar la figura del judicial o del policía fuera de la corrupción, porque tenemos
muy clara esa imagen. Y qué bueno que lo dices, porque creo que una de las discusiones que hay ahorita, además de toda la reforma del Poder Judicial, en donde si los jueces no son corruptos, se ha ido también o ha divertido a qué pasa con las fiscalías y los ministerios públicos y las policías, en donde también se habla de corrupción, pero existen cientos, miles de miembros de esta parte del Poder Judicial o de las fiscalías y de las policías que son muy decentes. Son más los buenos que los malos. Lo que pasa es que los malos cometen barbaridades más grandes. Pero si tú platicas con los judiciales, de entrada están rebasados. Por eso pues, la reforma fiscal no tiene mucho sentido porque no va por ahí. O sea, los judiciales están rebasados. Son personas que tienen 60 casos que resolver al mes. No. ¿Cómo puedes hacerlo? Hay policías que tienen 90 casos que resolver. Entonces, lo que traté también de verter en este libro era esa realidad de el policía que tiene su familia, que se preocupa, el policía que come en la calle también, el policía que lo insultan, lejos de este policía que solamente se dedica a un crimen, es una realidad muy humana la que tienen ellos. Y me imagino que viene también la desesperación de las familias, o sea, tanto del policía de que no puede avanzar dentro de la investigación, como de los familiares que dicen por qué no está avanzando en algo que pareciera tan fácil sin considerar que hay otros 60 casos que tienen que atender al mismo tiempo. No, y aparte, ponte a pensar que, bueno, ellos lo que dicen es, si yo atrapo al delincuente y estoy en una persecución y le suelto un balazo, me levantan un acta a mí. Yo termino en la cárcel por hacer mi chamba, por estar protegiendo a la ciudadanía. Y si voy caminando en la calle, me dicen, tú eres un corrupto, eres un ladrón, y me pagan mal, tengo que comprar mis balas. Pues, ¿de dónde es negocio esto? Pero son los que protegen a la sociedad. O sea, los policías buenos son los que nos protegen. Porque tú no vas con el panadero a pedirle ayuda cuando estás con un problema. En una emergencia, sales a la calle a buscar un policía. Y es el policía el que te responde. Entonces, creo que eso es importante poner. Una novela policíaca mexicana y latinoamericana. Igual pasa con el criminal. Creemos que el criminal es Hannibal Lecter. Así es un asesino serial. Entonces es súper inteligente, es culto. No es cierto. El policía es real, es una persona común y corriente. Y el criminal es una persona común y corriente muy de ocasión. O sea, sí, ese es el tema. Ajá, matan porque pueden, más que tengan un plan como en la película. Exactamente, matan porque pueden. Y es eso. Bueno, La vulnerabilidad del azar de Fernando Benavides, editorial Destino, en Amazon, Sanborns, en todas las plataformas, lo pueden encontrar. Por lo pronto yo compré libros, mañana vamos a regalar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? En cuanto los tenga físicamente, los traigo, si no pasado mañana, los regalamos. Y regresa pronto, Fernando, regresa. Buscamos el podcast en Fausto, en Spotify. Son 3 temporadas, 3 crímenes diferentes y ahí están para sumar esos 30 millones de descargas.